Buenas tardes a todos. Qué alegría recibirles en la cuarta sesión de este ciclo de conferencias dedicado a Velázquez, que bueno, ya está tocando casi a su fin. Y bueno, quería darle la bienvenida a todos ustedes y en especial a Nieves López Santana, que la directora de la sede en Sevilla de la Menéndez Pelayo, sin cuya gestión y colaboración y financiación pues no sería posible llevar adelante esta iniciativa. Hoy debo confesarles que no es una presentación más, porque a la persona que traemos hoy para que nos ilustre sobre la Sevilla de aquellos tiempos y la corte de la época de Velázquez, pues esta persona es uno de los regalos que me ha hecho ser director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, porque desde el principio es una persona activa, su mente no se está quieta, desde el principio me abordó, apenas me había dado tiempo a aterrizar y me abordó para hacerme propuestas de colaboración, de iniciativas culturales, de comentarme los documentos que encontraba, de lo que se podría hacer en el archivo, y de hecho me ha dado muchas ideas que han sido muy útiles para el desarrollo de las actividades de difusión de este Archivo Histórico Provincial. En estos meses, ya casi 2 años que llevo en el archivo, me ha dado lugar a conocerlo y creo que se puede decir de él algo parecido a los versos que se autodedicó Antonio Machado, aquellos que decían que corren por mis venas, ¿no? Sangre de gotas de sangre jacobina, pero a pesar de eso, es el mejor de los sentidos, en el buen sentido, un hombre bueno. Tiene esos arrebatos de jacobinismo de vez en cuando, pero es un hombre pacífico por lo demás. Bueno, debo decir además que este ciclo en concreto es en buena medida fruto de su iniciativa y su colaboración, porque él, cuando hablamos de este tema, fue el que me propuso nombres, el que, bueno, por ejemplo, jamás le agradeceré bastante que me pusiera en contacto con Laura, por ejemplo, Mondéjar, que nos deleitó con su conferencia sobre la música en relación con la pintura barroca, y le doy aquí públicamente las gracias. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. La tesis la dirigió Juan Miguel Serrera, ¿no? Contreras, y la hizo sobre Utrera como foco artístico, y en esa tesis analizó lo que fueron ya sus líneas básicas de investigación en el futuro. Por una parte, la historia del arte, el arte barroco, para más señas, pero por la otra, las relaciones entre centro y periferia, las relaciones que hay en la manifestación artística entre la ciudad principal de cada área, en este caso Sevilla, y los focos secundarios, en el caso de la tesis doctoral Utrera, y las dinámicas que se establecían de diálogo, de idas y venidas, de ideas, de mecenazgo, etc. En paralelo a la investigación histórica, también desarrolla diversos proyectos en materia de patrimonio cultural. Es investigador principal de Visibilia, portal de patrimonio artístico andaluz, Eso hay que destacarlo, que también marcó época, sí hace tiempo, pero marcó época. Y la de la Red de Arquitectura Vernácula Iberoamericana, porque otra cosa que caracteriza a Fernando Quiles es la importancia que le da a los lazos con el otro lado del Atlántico, porque no olvidemos que no solo compartimos historia, sino también arte, y de qué manera, porque aunque con un mestizaje espectacular, el arte barroco tuvo una ida y venida entre Castilla y el otro Atlántico, y Sevilla en particular, tremendo. Y también quería destacar el proyecto Enredars, a través del cual edita libros, estudios, y es una editorial moderna, sin mucho ánimo de lucro, debo decir, y gracias a la cual pues jóvenes investigadores y el propio Fernando y otros historiadores pueden tener un vehículo para zafarse de las garras de la industria editorial y publicar sus estudios. Actualmente es profesor titular del área de Historia del Arte en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en su departamento de Geografía, Historia y Filosofía se llama, ¿no? Y tiene muchas publicaciones, numerosísimas. No les digo aburrir, porque no sería aburrido, porque en todas esas publicaciones pone títulos tan literarios como el que hoy han visto ustedes en la pantalla, que o verán ahora dentro de poco cuando recuperemos la pantalla, ese de Sevilla en el espejo, ¿no? Los reflejos barrocos de Sevilla en la corte. Les dejo a todos ustedes con el doctor Quiles.
Yo, la verdad es que me quedo abrumado con todas las palabras sobre todo que me traiga a colación los poemas de Machado, que a mí Machado desde su patio con el limonero en adelante me tiene seducido. Que yo ante todo quiero dos cosas previamente quiero comentar. Primero, decir que participar en esta actividad para mí ha sido un placer enorme, no tanto por el tema que lo merece, sino por el lugar donde se está organizando, porque este espacio de la Sevilla, de la poca Sevilla que me queda adorada, es un lugar evocador, admirable en todos los sentidos y además con un equipo dirigido por Braulio, con un personal que nos atiende y nos acompaña en la investigación, que es adorable. Y yo cada vez que me vengo aquí a echar una mañana es para echar la mañana. Ya casi que no investigo, ya me pongo a conversar con quien me tenga al lado, porque uno ya empieza a tener una edad que lo importante es las buenas conversaciones antes que las horas de archivo. Y entonces es un archivo, un lugar muy interesante, muy querido para mí. Pero aparte, el archivo de protocolo, en su etapa primera notarial, cuando estaba en la calle Feria, fue el lugar donde me nació la vocación. Yo acababa la carrera y no sabía de qué iba a vivir, absolutamente, no tenía la menor idea. Me quedaba una opción que mi padre me propuso, que era trabajar en la pastelería que él tenía, aquí en la calle Alhóndiga. Yo dije que ni pensarlo. Y al final descubrí en el archivo de protocolo cosas tan sorprendentes que me generó esa vocación. Y eso han pasado 40 años y después de 40 años sigo diciendo que fue uno de los momentos mejores en mi vida haber encontrado un archivo de protocolo que me alimentó la curiosidad que tenía para todo este tipo de cosas. Eso fue una cosa importante. Y segundo que quiero comentar es, yo tengo un problema cuando me pongo a preparar una presentación como esta, y es que soy como muy curioso, como un gastrónomo que se prepara una ensalada de frutas, que empieza a llenar el bol con las frutas que le vayan llegando por los ojos y se va dejando engatusar por los olores, y al final la ensalada puede quedar bien o puede no quedar muy bien. A lo mejor está excesiva de dulce o seca, pero uno se deja llevar por lo que está viendo, y en las presentaciones me pasa eso. Yo voy acumulando ideas y las voy poniendo en orden, de manera que puede resultar la presentación de hoy un poco disparatada o loca, y sobre todo porque ya ha habido un grupo de especialistas que han estado hablando, que han sido gente de muchísimo nivel, que nos han puesto un antecedente. Así que lo mío es como una especie de refrito sevillano, a ver qué da a decir. Bueno, la idea, se ve, ¿no? Sí. La idea que yo tengo con relación al vínculo entre Sevilla y la corte, más allá de lo que se comentó en su momento de Velázquez y todos los pintores que fueron para allá y de un modo o de otro reordenaron su vida profesional en función de esa influencia cortesana, mi idea va más allá de eso, y es ver de qué manera Sevilla respira esa relación con la corte, o incluso en algún momento esa competencia con la corte. Existe una especie de un vínculo extraño, una especie de hermanamiento o de relación más intensa entre Madrid y una Sevilla, pues, con una historia larguísima, mucho más larga que la de Madrid, y eso se nota. Y previamente comentar que en esa relación hay como una serie de entes que yo digo conectores, que permiten esa conexión entre Sevilla y la corte. Desde el punto de vista artístico, evidentemente, el taller de corte, el taller que gira en torno al rey, jugó un papel muy determinante. Ya se habló días atrás de Velázquez y de todos los pintores que fueron allí a Madrid a continuar su carrera, bien de motu propio, invitados por Velázquez o como fuera, Pero también hay otro ente que jugó un papel muy determinante, y eso Palomino y otros cronistas lo ponen mucho en valor, que es la academia.
de la corte, que también tuvo un papel muy determinante porque dio una serie de maneras de trabajar en el taller que acabó cuajando en muchos de esos pintores, y eso lo sale a relucir. Eso de un lado, pero de otro lado, evidentemente, juega un papel muy determinante en esa conexión cortesana sevillana una serie de entes que son importantes. Primero, la Casa de Contratación. Sevilla es la sede de la Casa de Contratación, que es un ente nacional, o sea, bueno, es la sede, la sucursal del Gobierno de las Indias, puesto por la corona en Sevilla a partir de 1503. Eso establece un vínculo permanente corte-Sevilla. Pero de otro lado, no se puede olvidar la parte mercantil, que era el consulado de mercaderes, asociados a todo este ámbito, que también juega un papel muy determinante, al punto de que los mercaderes en un momento determinado fueron prestadores de dinero a la propia corona para sus propios conflictos militares en Europa. O sea que el consulado de mercaderes fue también un ente de poder asentado en Sevilla. Eso también, de un modo u otro, tiene ahí ese vínculo. Y evidentemente, y eso es de cajón, cuando uno analiza a fondo su patrimonio y sus documentos, la Catedral de Sevilla fue importantísima en muchos sentidos, ¿verdad, José Luis? Que tú conoces bien esto. O sea, el Cabildo Catedralicio jugó un papel muy determinante, fue el alter ego de Roma, del pontificado, y aquí hubo unos cardenales, unos arzobispos, cardenales también, muy poderosos y que jugaron un papel pseudo-cortesano o al modo de la corte, ¿no? Eso de un lado. De otro lado, algo que voy a comentar es Cádiz en el horizonte. Cádiz es el punto de fricción entre Madrid y Sevilla. ¿Por qué? Porque en un momento determinado Cádiz se ve una ciudad mucho más viable para el negocio americano, y los sevillanos o los entes de poder sevillanos están un poco molestos porque la corona está facilitando que Cádiz crezca, y en un momento determinado, sin que haya ningún tipo de reconocimiento oficial, desde 1660 Cádiz ya ejerce casi como capital del tráfico indiano, con todo lo que eso supone. Y luego oficialmente en 1717, cuando ya la Casa de Contratación va directamente a Cádiz. Y eso generó todo un malestar grandísimo. Apenas se ha puesto en valor, pero hay individuos que fueron muy importantes de la flota de Indias que dijeron: ¿cómo? ¿A Cádiz? Pero si Sevilla sigue siendo un sitio estupendo y el Guadalquivir sigue siendo navegable. ¿A cuento de qué? Y es que ya hubo intereses políticos que prefirieron que Cádiz fuera, ¿no? En fin, resortes de acercamiento, el tráfico de mercancía, el tráfico de mercancía, el flujo artístico entre Sevilla y Madrid fue muy importante. Muchos individuos de la corona, establecidos en la corte, nutrieron sus colecciones artísticas a veces con obras que llegaban de las Américas o que llegaban al puerto de Sevilla, o con plata labrada que se depositaba en Sevilla e iban carros a la corte, y hay muchísima documentación al respecto, documentación que sale de aquí de protocolo. Y eso también contribuye mucho a ese vínculo. Y por último, una cosa que voy a dejar también caer un poco, la ciudad y su imagen, porque el hecho de que Sevilla tenga una imagen muy acrisolada y muy reproducida en la pintura tiene que ver con esa necesidad de tener una ciudad de cara al mundo. Y eso fue formidable y es evidentísimo a poco que se use. Dentro de la previa quiero meter una serie de cositas que son muy significativas y puntuales. Primero, el tema de los signos distintivos. Ahora os voy a poner una serie de imágenes que me hablan de Carlos V, que fue un monarca, un emperador que tuvo ciertas concesiones a Sevilla, entre otras cosas casarse aquí en Sevilla, y el vínculo de Carlos V con el héroe Hércules es muy significativo, pero es que Hércules luego sigue apareciendo en la ciudad, incluso un arzobispo lo trae a colación para una de sus empresas que vamos a ver ahora, ¿no? Otro detalle también muy interesante es el papel que juega el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares, de verdad,
tendría que ser requete leído, a pesar de los grandes textos que han escrito nuestros admirados historiadores ingleses y españoles, pero todavía da para hablar de Sevilla y del lugar que ocupa en el mundo el conde duque de Olivares, que juega un papel muy determinante y muy interesante. Los retratos, bueno, hay infinidad, los cuadros, los lienzos, pero es que Lope de Vega le dedica varias de sus comedias a Sevilla, lo hace escenario. Cervantes viene y recrea muchos de sus episodios aquí, de su episodio nacional, de su... ¿Ah? Eso. Le dedica Sevilla es escenario, la plaza de Monipodio, sin ir más lejos, lugares como ese, ¿no? Y Calderón, vamos a verlo también por otro lado, porque también es un punto que ahora mismo se está poniendo muy en valor en el Prado, porque fue un artista, un literato muy importante, un dramaturgo importante, pero su papel en la construcción de un nuevo teatro fue trascendental para luego el cambio artístico que se va a producir en el barroco, incluido el sevillano. Bueno, imágenes de Hércules. Esta es una cosa que me parece muy llamativa. Hércules, ¿qué pinta Hércules en Sevilla? Que fue el fundador de Sevilla, pero bueno, ¿quién inventa ese mito? Y está muy pensado. Pues tenemos aquí dos Hércules con la clava, con su palo con el que se defiende, pero hay otro Hércules que es el de arriba, que es luchando contra el león de Nemea. ¿Y saben ustedes en dónde está ese Hércules? En el Palacio Arzobispal, en la fuente del Palacio Arzobispal del segundo patio. ¿Y qué hace ahí? Un misterio, porque lo encargó probablemente el arzobispo Agustín Espínola. Y eso es muy significativo. ¿Qué lectura tiene eso? Bueno, yo no me he atrevido a hacer la lectura, pero no olviden ustedes que el león de Nemea está vinculado a una figura que es quimera. No sé si ahí hay una lectura perversa de Hércules, del arzobispo. El arzobispo Agustín Espínola fue un personaje muy significativo, que lo voy a también traer a colación. El conde duque de Olivares. El otro día, nuestro primer conferenciante, magnífico, insistió sobre una cuestión fundamental y ahí me dio ya la pista para encajar mejor al conde duque de Olivares en esta presentación. El hecho del cambio sustancial en la manera de ver la monarquía hispana a partir del conde duque de Olivares. Antes de que el conde duque de Olivares y Felipe IV dieran un giro de timón, se hablaba de la monarquía universal. España, la corte era la cabecera de la monarquía universal, la gran monarquía que gobernaba el mundo, como digo, el mundo conocido. Eso era una cosa muy distinta a la que el conde duque de Olivares y Felipe IV empiezan a potenciar, que es la monarquía católica o hispánica. Eso es, no digo yo que aminorar la categoría de esa monarquía, pero sí hacerla católica y vincularla a Roma. Y aquí se establece ya un vínculo con Roma potentísimo, que va a marcar probablemente todo el devenir histórico de Sevilla, ¿verdad? Que va a ser muy visible ese vínculo, ¿no? Bueno, con el conde duque Olivares, él mismo vivió su infancia en Roma, su padre estuvo allí con altas responsabilidades en Roma y conoció la Roma cristiana y llegó a Sevilla cargado de ese sentimiento de los restos de la cristiandad romana. Y bueno, yo traigo aquí un cuadrito que es lindísimo, que está en el Prado, que es Cristo modelo de mártires, que supuestamente se hizo para los mercedarios de Sevilla, para el convento de la Merced, hoy museo, y que se le atribuye probablemente a Rovelas. Hay mucha duda al respecto, pero si fuera, bueno, no estaría de más, porque en el fondo nos está poniendo en antecedentes sobre el modo de pensar de este nuevo jerarca, conde duque de Olivares, que es un jerarca que mira a ese cristianismo que sufrió en Roma
la Roma de las catacumbas, la Roma de los emperadores que acabaron en el que empezó el cristianismo a crecer y donde surgieron todos esos mártires. Y ahí surge el detalle de que con los mártires, la reliquia. Y el conde duque de Olivares era un apasionado no solo de los mártires, de la historia martirial cristiana, de esos mártires que vivieron en las catacumbas romanas, sino también de la reliquia. Y el propio conde duque de Olivares, en su fundación en Olivares, en la Colegiata de Olivares, no sé si lo empezó el padre, creo yo, el padre empezó la colección, una colección de reliquias asombrosa. Esto es una recreación que hizo la Universidad de Sevilla de ese espacio, de todo el relicario de la Colegiata de Olivares, que es admirable. Y nos ponen antecedentes de la importancia del mundo de la reliquia, de ese cristianismo primitivo, de la que quedan esos restos en este mundo. De manera que, bueno, en realidad era todo un flujo de restos de ese cristianismo tan querido por este poder, pues que ya el propio Carlos V puso sus miradas, por ejemplo, en Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes vinculadas a su Alemania, bueno, a su lugar, a su Germania, Santa Úrsula, martirizada por los hunos en orillas de tierras alemanas. El propio Carlos V hizo suyo esa devoción prácticamente, y Santa Úrsula de pronto se llena de restos de imágenes por toda Sevilla y Andalucía. Pero es que además las reliquias las trae aquí. Por ejemplo, el duque de Medina Sidonia le regaló un lote de ella. En fin, esto es algo que va a fluir mucho y ya digo, va a estar ahí muy presente en la vida del conde duque de Olivares, sobre el que habría que hablar más. Y otro personaje que yo he conocido, he investigado, he leído mucho, es Agustín Spínola, un arzobispo que murió con la peste del 49, que llegó prácticamente casi que no sabía español, hablaba italiano, era muy italiano, evidentemente, y cuando se instaló en el Palacio Arzobispal de Sevilla, generó en el Palacio Arzobispal un auténtico palacio cortesano. O sea, la documentación es muy explícita al respecto. Hizo una reforma muy importante del Palacio Arzobispal, encargó, por ejemplo, esa fuente del León de Nemea, pero que además luego amplió la colección de pintura con todo lo que traía de Madrid y de Italia, de la familia, y generó una colección. Ya sabéis que la familia Spínola tiene una serie de retratos flamencos italianos maravillosos. Y Murillo, sabemos documentalmente que estuvo embelesado con esa colección, incluso en un momento determinado la propia familia, el propio Agustín Spínola le encargó un retrato de un miembro de su familia. O sea, es un pequeño capitulito de ese mundo cortesano, y sin duda tampoco podemos olvidar otro personaje que es clave en este mundo de balanceo Madrid-Sevilla, que es Justino de Neves. Justino de Neves se ha puesto mucho en valor su papel que jugó a nivel artístico, cultural, religioso, y fue uno de los grandes personajes, grandes mecenas de las artes. Promovió la obra de Santa María Blanca, la reforma de la iglesia de Santa María Blanca, la convirtió en la joya que hoy en día es, y hizo mucho. Y sobre todo puso mucho el énfasis en que Santa María Blanca iba a ser un reflejo de su apellido y en relación con la Virgen de las Nieves, y el vínculo con la ermita o el santuario de Santa María Mayor de Roma, y estableció, nuevamente reforzó ese vínculo Sevilla-Roma, y él en Santa María Blanca, bueno, pues hizo un papel muy determinante de ese reforzamiento de la relación de esa Sevilla, que era sede de la Casa de Contratación y de los negocios indianos, pero en el fondo se veía ya, se respiraba, se olía como capital espiritual casi de la corona.
Y ese es un detalle que luego refuerza el propio Justino de Neve con otra serie de miembros de la cohorte arzobispal, poniendo en marcha el proceso de canonización de Fernando III, por muchos motivos. Porque Fernando III era santo, porque se lo merecía, pero además era rey. Y un rey que expulsó a los musulmanes, en fin, entra todo dentro de esa dinámica. Bueno, Santa María Blanca, habría mucho que decir, tampoco me quiero extender mucho, pero Santa María Blanca, yo insisto en la importancia del vínculo que se establece con Santa María Mayor de Roma, el carácter de la romanidad. Y lo que hablamos antes, el conflicto Sevilla-Cádiz. Cádiz, evidentemente, al borde del mar lo tenía más fácil para prosperar en sus negocios con América. Es más, la flota, cuando amarraba en Cádiz, tenía más facilidades porque el rigor con que la Casa de Contratación controlaba el flujo mercantil de barcos era a veces muy intenso y molestaba a los propios navegantes. Por tanto, en Cádiz había como cierta mayor libertad. Y además las comunidades extranjeras asentadas en Cádiz jugaban un papel también muy singular para facilitar ese tránsito. Y entonces Cádiz fue creciendo como un espacio muy próspero, muy fácil para la navegación, y se empezó a poner en circulación la noticia de que el Guadalquivir es un río colmatado ya, lleno de barro, con una barra, un obstáculo casi llegando a Sanlúcar de Barrameda, que dificultaba la navegación, que los barcos embarrancaban, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y cundió. Y al final el Guadalquivir se acabó convirtiendo en un río maldito prácticamente. Y claro, costó poco trabajo trasladar la Casa de Contratación a Cádiz al cabo de un tiempo. Pero hubo un movimiento de rechazo. Un individuo que fue un almirante de la flota, el almirante que tenía su casa aquí en la calle frente al Beso de Judas, ¿cómo se llama? Bueno, en la calle Santiago, el almirante, que es un hotel ahora su casa. Bueno, me acordaré el nombre. Pues él, en 1718, venía a decir, oiga, que he bajado con mis barcos por el Guadalquivir en pleno verano, con la sequía, y es navegable. Pero claro, la corona estaba muy mediatizada por políticos italianos y franceses, y dijeron, al loco ese ni caso. Y efectivamente se quedó ya consolidada la cuestión. Y luego la construcción del universal. A mí me parece un concepto bien bonito. O sea, construir un imaginario de la Sevilla de las Américas formidable. Yo creo que este es un conjunto de retratos que todavía exige más análisis, más interpretaciones, porque es formidable. Y con estos retratos lo que se hace es construir un universal, un ente universal, global, y eso fue admirable. Podríamos hacer una lectura del cuadro de Sánchez Coello, que es uno de los más atractivos, pero bueno, no acabaremos nunca. Pero no podemos menos de mirar la Giralda como se yergue airosa, y que es la marca de ciudad, se eleva sobre todo eso, y sobre todo la catedral, que es una masa que ahí sobresale y está dando un poco la pauta de quiénes están aquí mandando, quiénes hacen la ciudad o quiénes crean la marca. Y luego todo el río. Y en el río una cuestión que yo insisto, porque últimamente estoy investigando mucho, habría que hacer una lectura muy revisada de lo que habitualmente se dice, pero el Arenal en el fondo no fue más que un depósito de mercancía y un lugar donde se recogía la mercancía. Pero Triana, la orilla de Triana fue mucho más relevante, ¿verdad? En la orilla de Triana había hasta 3 cofradías, cuando menos, vinculadas a capitanes de la flota, a carpinteros de Ribera, Calafate. Fue muy importante Triana para esto. O sea que habría que hacer una lectura casi de vuelta. Bueno, lo de que digo, más que 1000 palabras, una imagen, evidentemente. Lo que hemos visto dice mucho.
Y hay un detalle muy, muy curioso, porque leyendo un texto de Herrera Contreras, el americanista, Ramón María Herrera, daba pistas muy interesantes sobre cómo en plena efervescencia mercantil sevillana decía que el conocimiento exacto de la dimensión del tráfico de mercancías desde América a Sevilla no lo daba la casa de contratación, porque había mucho escamoteo de mercancía, mucho que se perdía en el camino, muchos productos, muchas cajas que se deslizaban al borde del río, porque ya me dirán ustedes por qué Utrera, la patronal de Utrera tiene un galeón como símbolo, porque Utrera era uno de los grandes beneficiados de todo ese tráfico. Mercancías que se descargaban a la orilla, en fin, había mucho trapicheo. Y decía Ramón María que la mejor manera de conocer lo que de verdad se descargaba en el puerto era leer textos holandeses. Había no sé, era un anuario, un semanario, un texto que publicaban los holandeses donde tenían un control directo de todo lo que se descargaba en el puerto. Entonces, me pregunto yo, cuando uno ve estas vistas, esta maravilla, esta de Mataus Merian, o cuando ve uno este anónimo flamenco, que también hay quien ha dicho, la de Focus, también han dicho si no era un anónimo holandés, más que flamenco. En el fondo no hubo aquí un acto de espionaje, que digo yo. O sea, el pintor hacía que pintaba, pero estaba observando absolutamente al detalle qué salía, qué entraba, qué se descargaba en el barco. La capacidad de observación del pintor, de todo lo que hay a orillas del río, es asombroso. Y habría que pensar si no hubo también aquí todo un proceso de... Y bueno, Lope de Vega y el Arenal. Lope de Vega tomó el Arenal como un espacio para algunas de sus obras y tiene unos textos hermosísimos y bueno, no voy a entrar mucho a fondo porque sería de no acabar nunca. Pero me quedo con este pequeño fragmento del Arenal de Sevilla, el acto primero, bueno, que hablan del famoso Arenal. ¿Cuándo lo dejó de ser? No tiene, a mi parecer, todo el mundo vista igual, decía. Tanta galera y navío, muchos betis engrandece. Fijaros cómo ensalza la dimensión de ese espacio maravilloso que tuvo que haber sido absolutamente asombroso. Y bueno, y con esto el tema, y no entro muy de lleno en eso porque este enlace con la corte a través de los pintores que fueron y vinieron, ya lo desarrollaron muy bien Antonio García Baeza, Martínez Millán y nuestros que nos han antecedido en las conferencias de antes. Pero sí quiero poner un poquito la llamada de atención sobre el tercer punto, ¿no? El hecho del lugar que van a jugar en todo lo contrario, en descompensar ese equilibrio corte-Sevilla, que son las élites cortesanas, las élites sevillanas. Hay noticias e indicios suficientes, documentales, de que algunas de las grandes familias sevillanas prácticamente desmontan su casa y acaban en la corte. Y un caso muy llamativo, por ejemplo, es el de la casa de Alcalá. Cuando muere el tercer duque de Alcalá, me parece que está por ahí puesto, cuando muere el tercer duque de Alcalá, estaba aquí puesto, yo sabía, lo había puesto. Cuando muere el tercer duque de Alcalá, su primo, el duque de Medina Sidonia, que vive en la corte, dice: los bienes de mi primo para mí, que además hay que pagar una deuda de un conflicto que hubo, un problema. Se encontró toda la documentación aquí en protocolo de toda la relación de bienes que finalmente prosperó la reclamación del duque de Medina Sidonia, Medinaceli, prosperó y acabó. Más de 200 cuadros que había en la Casa Pilato, pintura flamenca, pintura italiana de primera, acabó en la corte. Incluso el documento que se publica de aquí de protocolo dice, bueno, y lo que queda, que eran las menudencias,
la orfebrería, la ropa, los relicarios con reliquias que salgan en almoneda, que se venden en almoneda. O sea, para mí, no, para ti, que se quede en Sevilla. O sea, eso es muy indicativo de un proceso contrario a lo que estamos hablando antes. En cierto modo, la descapitalización artística de Sevilla en favor de la corte que se va a producir en algunos casos. Pero, a cambio, y aquí yo estoy trabajando muy a fondo sobre esta cuestión, el hecho de que las élites nobiliarias sevillanas aminoren su presencia en la ciudad y las artes sevillanas por mano de esas familias se debiliten un poco, ponen a la vista una circunstancia muy llamativa, y es que hubo una élite económica que estaba compuesta por las grandes fortunas económicas adquiridas en las Indias, extranjeros, flamencos, portugueses, italianos, más luego vascos, capitanes de flota, mercaderes, que acumularon un gran capital e hicieron en sus casas, en cierto modo, sus propias colecciones artísticas. Pero son colecciones artísticas que no tienen casi nada que ver con ese coleccionismo artístico nobiliar que ha empezado a debilitarse. Y aquí encontramos casos como, por ejemplo, Zurbarán, que se habló de Madrid, tal, pero Zurbarán es un personaje realmente inteligentísimo, con un taller que ya se puso en valor el papel que jugó en la provisión de temas artísticos para América incluidos, y generó una serie de temáticas que triunfaron, como fueron sus santas y en este caso las sibilas. Insisto, puedo decir tranquilamente que yo ya he podido documentar en mínimo 20 casas sevillanas de 1650, 60, en mínimo 20 casas y más quizás, decoraban los patios con cuadros de sibilas. Eso es muy significativo. Las sibilas, una temática como esta. Y Zurbarán, que no era tonto, pues sabía de lo que iba, pues puso todo su taller a trabajar, a producir masivamente. Entonces, lo que de un lado se debilita por la marcha de esas élites nobiliar, se refuerza con individuos como este. Bueno, de las corrientes creativas. Y por último, acabo con este capítulo finalmente con una pequeña mención a un hecho artístico fundamental que viene de la corte, por mano de Calderón de la Barca. Ya saben que Calderón de la Barca fue el dramaturgo predilecto casi de Felipe IV, y cuando Felipe IV montó en su palacio del Buen Retiro su teatro, le encomendó a Calderón, con apoyo de una serie de ingenieros italianos, a generar una escena, un teatro distinto al de entonces. Y entonces Calderón de la Barca empezó a escribir, apoyándose también en la nueva escenografía, los grandes escenógrafos italianos, a escribir una obra mitológica en la que los personajes se desenvuelven por el escenario, pero no solo por superficie, sino por los cielos, y despliegan toda una serie de maquinaria, una parafernalia, una tramoya, que ahora en el Prado se ha puesto de manifiesto de una manera muy, muy inteligente, y provoca un impacto extraordinario y triunfa. Y rápidamente en Sevilla también se quiere tener un teatro así. Pero no solo eso, sino que además muchos de los artistas que se involucran en montar lo que eran las mutaciones, que son los telones pintados para generar los espacios, acaban desarrollando un arte que acaba también triunfando. Y aquí tenemos ya, en parte, un arte muy importante que luego se va a reforzar por mano de otros estudiosos, como por ejemplo Andrea Pozzo, ya a impulso de los jesuitas, de la famosa cuadratura, la creación de grandes arquitecturas fingidas para decorar todo un espacio. El teatro, la escena fue fundamental. Calderón, fundamental.
y va a hacer un cambio extraordinario. Yo os he puesto aquí una imagen muy pequeñita, un par de imágenes nada más, pero que nos ponen un poco en antecedente. Cuando Valdés Leal pinta ese cuadro que está en Córdoba de la ascensión de Elías, uno ve rápidamente los montajes escenográficos de Calderón de la Barca y entiende perfectamente que Valdés Leal había visto ya, estaba familiarizado, porque estuvo en la corte, estaba familiarizado con este despliegue artístico, estas escenografías, estas mutaciones, y ahí tenéis el hecho de esos personajes volando por los cielos, que están ni más ni menos que tomados de todo eso. Y bueno, ya no digamos toda la bibliografía, la prensa que llene de Flandes y por la corte triunfa, ¿no? Bueno, aquí tenéis. Este es un caso muy llamativo sobre el que me hubiera gustado dedicarle un tiempo, porque es una obra en un pueblo de la Sierra de Cádiz que sorprende infinito. ¿Por qué? Porque es un pueblo con 2 parroquias hermosísimo, pero que está un poco así como a trasmano, ¿verdad? Y dice uno, ¿qué demonios hace en un pueblo como ese un despliegue artístico escenográfico espectacular? La pintura de la iglesia de San Pedro, de una de las capillas, está basada literalmente en el Tratado de Andrea Pozzo. Ahí hay un pintor realmente de un nivel artístico importante y probablemente formado en la corte o conocedor de la corte. Y dice uno eso, pues ¿qué hace Arco? Claro, el ducado de Arco estaba detrás. O sea, que hubo artistas probablemente de la propia corte que se desplazaron. Bueno, hay otras obras que en Arcos son todavía más sorprendentes, porque son unas ficciones arquitectónicas espectaculares. En un conventito que hay, ya no me acuerdo cómo se llama, la edad es muy mala y se me va la olla. Bueno, aquí está. Tanto se me va la olla que lo había puesto y se me había olvidado. Esto es una cosa absolutamente sorprendente. En un pueblo como Arcos de la Frontera, un pintor va y pinta en una pared una escalera que sube y se desenvuelve hacia la derecha en una pura ficción. Todo eso es una pintura. Aquí no hay nada de realidad más que la pared sobre la que se pinta. ¿Eso qué significa? Y esta cúpula está dentro de esa misma iglesia. Es el convento de la Merced. Qué sorprendente, una obra de rabiosa actualidad, podríamos decir, basada en los grandes modelos cortesanos que triunfaron en Madrid, que triunfaron luego en los grandes talleres gaditanos y sevillanos, y están en Arcos. Bueno, pues este es probablemente un testimonio más de ese flujo Sevilla-Corte que de un modo o de otro llega. Y por último, ya voy acabando, el ámbito sacro juega un papel determinante Sevilla en sus vínculos con la corte. No se olviden una cosa importantísima, lo he comentado antes. Probablemente podríamos pensar en la Sevilla de estos momentos como la capital sacra del imperio. O sea, Sevilla asume un rol de un enclave sumamente importante a nivel religioso. Puede que ya económicamente empiece a minorarse porque el tema de Cádiz ya le está quitando mérito, pero desde luego a nivel religioso, con esa catedral poderosa que tuvo varios arzobispos muy pendencieros y muy inteligentes que supieron hacer valer su posición en la catedral para airear todo ese mundo sacro, y ahí tenemos que de pronto Sevilla sigue siendo un lugar importantísimo y se convierte en una especie de catalizador artístico, al punto de que, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, que acabó siendo la primera santa americana, se consolida, se construye como santa y su imagen se crea prácticamente en Sevilla, porque en Sevilla fue a donde llegaron todos los documentos del Perú para el proceso de canonización, que se tramitó luego hasta Roma, pero llegó a Sevilla por casa de contratación. Y en Sevilla fue la primera ciudad que tuvo noticia de ese hito fabuloso. Ya digo que al punto de que Sevilla se aprestó rápidamente a dar forma, a generar, a construir la imagen de Santa Rosa de Lima. Y no digamos San Fernando. San Fernando, Santa Rosa, que son dos grandes construcciones religiosas y artísticas que en el fondo están reforzando esa idea de Sevilla capital, de esa
bueno, de ese imperio, capital sagrada, capital religiosa. Y eso habría muchísimo que hablar, bueno, en relación con esa monarquía universal católica, ¿no? Entonces yo decía aquí, digo, bueno, podríamos estar hablando de Sevilla pasó de ser puerta de India a capital religiosa del imperio. Puede ser. Fernando III, evidentemente el papel que se jugó con Fernando III fue algo muy pensado, muy medido, y detrás de Fernando III hay otro personaje que yo creo que antes o después ya acabó. Antes o después hay que poner en valor que es don Pedro de Castro. Pedro de Castro, un arzobispo realmente pendenciero que venía de Granada, pero que estuvo en las Alpujarras conociendo el problema de los sellos plúmbeos, ahí en un mundo en el que se jugó la pureza religiosa con la injerencia musulmana, y este Pedro de Castro jugó un papel muy determinante, y cuando llegó a Sevilla de arzobispo se murió pronto, pero al cabo de unos años empezó a ponerse en marcha todos los procesos, el de la santidad de Fernando III y el de la Inmaculada. Fue al cabo de una década, todo empezó a moverse, y probablemente habría que pensar si no Pedro de Castro estuvo detrás de todo esto. En fin, y que digo, San Fernando, y ya con él acabo, sin duda, para hablar de Sevilla y Corte no podemos olvidarnos del lustro real, los años que el primer Borbón estuvo asentado en Sevilla, que se paseó por el jardín del Alcázar. Y entonces hay un hecho muy significativo que nos vuelve a poner en relación al vínculo Corte-Sevilla, Sevilla Sacra, que es San Fernando. De nuevo se recupera la imagen de San Fernando ya canonizado en el año 71, y ahora en el año 1729 se vuelve a hablar de San Fernando, y ahora la novedad es que le vamos a dar un lugar adecuado, digno de él, que es su capilla real. Y se ha construido su urna, se le instala allí. Y en el acto de llevar a San Fernando a la urna se hace todo un despliegue festivo, celebrativo, en el que el propio monarca se hace presente de algún modo. Y es como una especie de nuevamente, de un encuentro entre la iglesia sevillana, Sevilla y el rey. Y de nuevo concluye ese periodo casi con Fernando, y que al final, pues Sevilla, lo que queda y al fin, es que Sevilla pues, se queda en un enclave religioso importantísimo. Y por último, pues asume el rol que le tocó de ser capital de un reino, el reino de Sevilla, que jugó un papel también muy determinante en el desarrollo artístico y económico del país. Y eso es todo, de momento. Muchas gracias. Qué alegría que digas de momento. Eso significa que hay más. Lo que te dura. Bueno, a mí me ha encantado, no sé ustedes, pero esto ha sido como un viaje en la máquina del tiempo. Nos ha trasladado a esa Sevilla que estaba en transformación. Bueno, como en toda época se está en transformación, ¿no? Pero ese fue un momento clave, un momento bisagra en el que Sevilla, de una capital económica, efectivamente de la Corona de Castilla, pasó a ser otra cosa. Y bueno, yo por mi parte voy a romper el hielo preguntándote, bueno, más que nada para que hagas propaganda de mi archivo, ¿hasta qué punto son importantes los fondos documentales de este archivo histórico provincial, en concreto los protocolos, para todo esto, para documentar esto que nos has contado? Vaya pregunta el director. Ya lo pueden despedir, tenía que saber él mismo de eso. Pues el archivo de protocolos es fundamental, porque además es una documentación de índole económica, de índole social, porque es que hay los pagos, las transferencias, los testamentos, las declaraciones de última voluntad, de todo ese tipo de cosas, arroja una información que nos permite a veces hacer una lectura social de la vida de la ciudad que es fundamental, porque desafortunadamente no queda mucha correspondencia, muchas cartas en las que la gente cuente en su vida, pero en las notarías, haciendo lecturas atravesadas, uno se puede enterar de cómo pensaban unos, cómo pensaban otros y
Y sobre todo una cuestión muy interesante que yo estoy trabajando es el ubicar a la gente en sus casas y en sus espacios, que te permite reconstruir la ciudad de la época, situando los personajes y sus relaciones entre unos y otros. Y ese cúmulo de relaciones es muy enriquecedora, porque a veces uno entiende muchas cosas cuando sabe que es vecino de, y dice, pues mira, o cuando Murillo muere, cuando Murillo en el año 649 con la peste negra se le muere de sus 2 hijos, se marcha. ¿Y qué hace en aquel barrio? Pues tiene alrededor los grandes mercaderes que son los que le están comprando, o extranjeros que le están comprando sus pinturas. En fin, el protocolo da mucho juego en ese sentido. Otra pregunta que te quería hacer era a propósito de, porque has hablado antes de la labor de sustitución del mecenazgo del sector nobiliario que marcha a Madrid por parte de la burguesía mercantil, y precisamente en el documento del mes que tenemos en esta vitrina de aquí al lado, el escribano público que pide que da fe de la primera escritura de arrendamiento, Gaspar Reyes de Avendaño, es también coleccionista de arte, tenía una notable pinacoteca. Los escribanos públicos, la élite, digamos, funcionarial de la ciudad también se sumaba a ese mecenazgo, supongo. Hombre, lo que habría que separar un poco entre mecenazgo y coleccionismo. Y dentro de coleccionismo habría que separar coleccionismo per se, tal cual se entendía cuando el coleccionismo lo realizaba el duque de Alcalá, que tiene un criterio muy predeterminado a la hora de captar obras, al coleccionismo de estos mercaderes que en muchos casos pues llenaban paredes simplemente, o sea, ¿verdad? Tenían series completas que se acomodaban a la entrada, al vestíbulo, al oratorio, tenían sus cosas muy... Era como no sé, encargos por Amazon, o sea, o por Ikea, te muevo la casa y te pongo los cuadritos que tú te vengan mejor. Yo lo estoy viendo y hay series completas que se repiten una detrás de otra. Para los patios, por ejemplo, habitualmente, y aparte de la sibila, bodegones y paisajes, ¿verdad? Abundan. Y en torno, siempre por 12, por 4, 3 por paredes. Y suele hacerse muy en clave llenar paredes, que yo digo. Entonces, probablemente... El mecenazgo se dio, pero en el fondo lo que había era dinero encima de la mesa pagado a pintores para realizar una labor de completar el mobiliario de la casa. ¿Preguntas? Uy, se han adelantado aquí en la banda izquierda. Está bien que se adelante a la izquierda. Buenas tardes y gracias porque ha sido muy ameno. Yo tenía una curiosidad. Hablando del tema teatro, en la conferencia que dio Laura sobre la música, se hablaba de que había un cambio en ese siglo en que empezaban los conciertos, ¿no? Y supongo que antes de eso era en las iglesias y en lo que son las tabernas. Entonces, en el teatro, ahora que hablas de que se hacían las grandes estructuras para todo esto, ¿había algún lugar en Sevilla concreto donde se representaran esas obras? Pues, ¿obras con música, con interpretación musical? No, obras sí, de teatro. Había 2 teatros, bueno, sobrevivieron al paso del tiempo 2 teatros, uno en el Alcázar y otro, ¿cómo era? Tenía por aquí las imágenes, el Coliseo y el que estaba en el Alcázar y el que está hoy en día en la calle Alcázares. Un corral de vecinos y el Corral del Conde también alguna vez pudo serlo, ¿no? Pero principalmente era el Coliseo, que era el de la calle Alcázares, y luego el gran teatro que tenía el Alcázar bajo las órdenes del propio monarca. Y era, ¿no?, un teatro al punto, fíjense, que cuando se dio la peste negra, en el momento de más dureza del impacto de la peste, de
desde la primavera al comienzo del verano del 49, el Cabildo está mandando a los alguaciles a que vayan al Coliseo a sacar a la gente porque la gente se va al teatro a refugiarse, porque el teatro era como nos ha pasado con la pandemia, que nos hemos refugiado en Netflix y en todas las series de televisión que nos echamos los 3 meses sentados viendo la tele. Pues durante la dureza lo más duro de la pandemia pestífera, bubónica, el teatro jugó un papel muy llamativo, al punto de que, ya digo, la propia Cabildo estaba queriendo cerrarlo porque la gente se iba al teatro porque era algo muy necesario y la sociedad sevillana era muy dada al teatro. El teatro fue muy importante, al punto está que hubo una fiesta, que es el Corpus, que en un momento determinado era puro teatro. Las carrozas del Corpus, bueno, hay documentos de protocolo en el que habla de los grandes maestros escenógrafos que están contratando con el Cabildo la compañía que se va a montar la carroza tal o cual para la procesión del Corpus. O sea, que fue muy importante, una ciudad muy marcada por... ¿Y tenían acceso todos los públicos o sí, solamente había una cazuela, ¿no? Yo de teatro ando más bien pegadito, pero había espacios para una élite y luego el conjunto de la sociedad que se acumulaba en otros espacios, ¿no? Siempre había sitio para todos en el teatro. Bien que la élite se reservaba los mejores espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, además de compartir espacio contigo en la universidad, pues siempre es un lujo escucharte. Respecto a la mercancía americana, quería consultarte porque sé que estás investigando tienes numerosos trabajos respecto a la peste negra y estás trabajando esos años también. Entonces, tengo la curiosidad porque no sé si percibes que tras la peste, si hay mayor circulación de obras americanas con estos mercaderes o es un flujo que estaba antes, se sigue dando. No sé si percibes mayor número de obras en los inventarios, testamentos. Sí. Ahora que me lo dice, quizás sí, no lo sé seguro, pero la peste cambió la vida de la ciudad radicalmente. Y eso es una cuestión que no lo quiero meter aquí para complicar más la cosa, pero la década del 50 al 60 fue extraordinaria, de cambio absoluto. La ciudad cambió muchísimo. Ya digo, desde 1650 a 1660, bueno, al final de la década del 60, por ejemplo, fue cuando se crea la famosa Academia de la Lonja de Murillo, o el famoso Academia de la Lengua, ¿cómo era? La República de las Letras, de Torres Farfán, también en el año 60. O sea, una década de necesidades de cambio, y ahí hasta unas revueltas famosa, del pendón verde de la calle Feria. O sea, fue todo un revulsivo la peste extraordinario. Cambió mucho el sentido de la vida de la ciudad y eso motivó, bueno, pues muchos cambios. Y probablemente a lo mejor lo que sí pudo haber pasado, a lo mejor que se activó el flujo de las devociones americanas, que también puede ser una cuestión fundamental. La Copacabana que tú estás estudiando o la guadalupana empiezan a llegar para esa fecha y empiezan a hacerse presentes en la ciudad. Entonces, bueno, habría, por ejemplo, 2 de las grandes iglesias que están vinculadas a la gran vía americana, que es la calle San José, San Nicolás y Santa María la Blanca, tienen sus guadalupanas dentro, y la Copacabana, Madre de Dios. O sea que hay un movimiento interesantísimo al respecto, ¿no? Voy a ampliarte. Si analizamos, una de las manifestaciones más claras que tenemos los historiadores del arte son las pinturas. Y en realidad los mayores encargos de pintura que se producen es en la primera mitad del 17. Y sobre todo en Murillo, que contrataba 100 y pico de cuadros para mandar a América. Y en la segunda mitad hay una gran bajada
de la demanda americana por obra interna. Y debe ser que allí ya piensa que ha pasado un siglo y medio, que hay muchos artistas que desde el siglo XVI y XVII se han ido allí, escultores, pintores, que ven que allí va a haber un mejor éxito que aquí, y son los que crean a su vez los seguidores indígenas, ¿no? Y por lo tanto en la segunda mitad del XVII prácticamente hay muy poco, bueno, obra de pintura prácticamente no hay, escultura. Hay Alonso Martínez y dos o tres artistas que en la década de 1750 sí mandan cosas a América, pero desaparece o no se contrataba y salían en el barco, pero parece que hay una gran bajada. Y es que el resurgimiento que acaba de comentar de Guadalupe, la mayoría de las pinturas de Guadalupe son del 18, porque están todas firmadas por Antonio Torres, Cabrera, y además firmaban y fechaban, ¿no? Y la Copacabana también se da, sobre todo en la segunda mitad del 17. Puede ser eso, es que una vez que ya después de un siglo y medio, pues el arte español ya no atrae porque los indígenas de allí están haciendo su propia arquitectura, escultura, arquitectura, etcétera, siguiendo modelos que llegan desde aquí. Los indianos, los que se han ido allí, son los que nos mandan a nosotros, o sea, a sus paisanos, pues la Guadalupe. Guadalupe hay en todas las iglesias de Sevilla, Córdoba, Málaga, Antequera. En Antequera hay colección, hay la vida de la Virgen en 12 cuadros pintada por dos pintores, el Mudo Orellano y Cabrera. Es decir, que los indianos mandaban a su localidad obra hecha allí, por eso tenemos tanto patrimonio de ellos aquí. Sin embargo, no tenemos patrimonio de ellos en la primera mitad del 17. Entonces, demuestra de que son los indianos del final 17 y 18 los que nos mandan a sus ciudades, pueblos, pues el cuadro de Guadalupe, Copacabana, pero también nazarenos. En Antequera hay un Cristo nazareno mexicano pintado y está... Así que en Antequera hay una colección bastante buena de americanos, todo principio del 18. Por eso yo creo que, y como él ha dicho, muy importante, Santa Rosa de Lima, sí. Murillo, Valdés Leal y Chut, todos los que están en la década de los 60 en la academia, coincide la beatificación y la canonización en la década de los 60 y se ponen a interpretar a la santa, a recrear una imagen de una mujer fuerte y que es la primera mujer santa americana. Sí. Y muy importante porque es dominica. Y los dominicos fue una comunidad muy importante. Si los franciscanos fueron muy populares, los dominicos fueron muy importantes porque la Santa Inquisición eran ellos. O sea que ellos tenían el poder de la ciudad, habían tenido el poder con el rey, desde los reyes católicos, y los dominicos es una orden muy importante. Y mira que pronto canonizaron a la primera mujer americana, ¿no? Sí. Y por lo tanto, en la segunda mitad del 17 y 18, los indianos son los que nos empiezan a enviar patrimonio americano aquí a la península, ¿no? Y a propósito de lo que tú comentas, hay un indicio muy interesante sobre el que Palomero ha trabajado, pero se podría trabajar todavía más, que es aquel conflicto que tuvo Zurbarán con Mirafuente, el capitán Mirafuente, porque le estropeó un lote de cuadros que llevó al Perú, a tierra firme, me parece que era el viajero. Y se lo estropeó porque los marineros montaron los cuadros, hicieron una fiesta, me parece que fue, y les mojaron los cuadros y se los estropearon. Porque en el fondo puede que hubiera ocurrido algo así como, dado que para esa fecha ya el conflicto con las otras potencias militares estaba siendo cada vez más fuerte en el Caribe, cargar cuadros, llenar las bodegas de cuadros y de obras de arte que luego llegaban en malas condiciones o llenaban espacio y eran mal vendidas y poco beneficio, empezaron a dejarlo fuera para cargar en cambio aceituna o lo que fuera, mercancía, alimento y armamento. Y y probablemente pudo haber pasado algo así, que ya dejó también de circular ese tipo de obras. 30 o 40, es la etapa esa anterior. Lo que cuenta él está documentado en su Palomero Público,
creo que 1630 o 40, que esa etapa, antes del 40, fue una etapa muy importante. Y de hacia 1580 para adelante, hasta 1640, ¿vale?, muy importante el comercio americano según la contratación de lo que hay aquí en el archivo. Porque Martín Montañé comenzó su actividad profesional haciendo sagrarios y pequeños retablos para América, pero eran 8 sagrarios, 3 vírgenes de Rosario, imagínate, lo mandaba en un solo viaje, o sea que tenía un taller produciendo en serie, ¿no? Y Zurbarán, pues yo te digo, aquí hay contratos de 100 y pico cuadros de Zurbarán para mandar a América, o sea que era para llenarlo. Por eso a Zurbarán se le ha criticado mucho el abuso del taller. En Marchena, un ejemplo, pues en Marchena hay un apostolado documentado y todo el mundo que lo ve y experto en pintura dice taller, pero es que firma los pagos, sí, taller. Es decir, no podía hacer tanto apostolado, tantas civilas, 100 y pico para América, más la buena obra que iba haciendo, claro. Pero está claro que el taller eran los que producían en serie esa obra de arte mediocre, aunque fuera un contrato de Zurbarán, ¿no? Zurbarán hubiera sido feliz si hubiera asistido a Amazon entonces. Sí, se hubiera forrado. Zurbarán, en esa etapa, ya después cuando se va a Madrid, pues se queda solo allí, pero en esa etapa de los 1620, 30 y 40, era un empresario que pintaba sus obras buenas y después tenía su gran producción en serie, nunca mejor dicho, en la cual pues uno pintaría los trajes, otro la cara, o él le retocaba algo de la cara y los fondos neutros, para no tener que hacer arquitectura ni hacer nada, ¿no? Sin embargo, otros pintores de esa época pues no hacen ese. Por eso, Valdelea, pues, no se conoce apenas obra contratada por Valdelea para América, ni en Murillo tampoco. Son artistas porque son de la segunda mitad del 17. Los de la primera mitad vivieron el mundo americano. Y Montañé, pues, tenemos documentado cuatro o 5 artistas del Círculo de Montañé que se fueron allí y trabajaron en Lima. La sillería del Coro de Lima, famosa, pues son 2 discípulos de Montañé que se fueron allí. Y como eso, arquitectos, aparejadores, en fin, los que tenían que buscar. Aquí había negocio, pero había grandes artistas y grandes talleres. Entonces, no digamos que eran mediocres, pero si eran jóvenes que de pronto ven que América. Y ha comentado los artistas que van y vienen. Pues hay un artista muy importante, poco conocido, que se llama Luis Ortiz de Vargas. Un artista de Jaén, de la provincia de Jaén, que llega a Sevilla, trabaja en Marchena, Écija, trabaja en Sevilla, se va a Lima con ese grupo de seguidores de Montañé y se viene después, se vuelve cuando ve allí que ya son demasiados, 3 discípulos en una ciudad, que se vuelve a Sevilla. Llega a Sevilla y lo contratan en la Catedral de Málaga y se va a Málaga y hace el coro. Termina, se viene otra vez a Sevilla y termina aquí muriendo en 1649 también, es de los que murieron en la epidemia. Y es un artista de los que iban buscando dónde quedarse y tuvo mala suerte porque donde iba pues siempre había ya 2 o 3 más y la competencia era fuerte, que él decidía abandonar y seguir buscando otra vida. Pero el tema americano de lo que llega aquí, casi todo, viéndolo, 17, segunda mitad y 18, principio, primer tercio del 18. Sí. Bueno, una cuestión, me acabo de acordar, es el almirante López Pintado, el que decía, el que vivía aquí al lado, que dijo que el río era navegable, que era mentira lo de el ministro que estaba diciendo que había que trasladar a Cádiz la casa de contratación. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues nada. Esta tarde hemos aprendido mucho, hemos disfrutado mucho, ¿verdad? Tanto la magnífica conferencia del doctor Quiles como el coloquio posterior. Y bueno, yo los emplazo a la última sesión, que no será el jueves próximo, sino el martes a las 18 horas, Jesús Palomero Páramo. Así que nos vemos el martes, si Dios quiere. Muchas gracias.